Muy buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, sí, ¿le has pasado la nieve y todo eso bien? Perfecto. Un poco de encanta. jaleo, pero bueno, ya pasa. Y bueno, ¿de qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar sobre el miedo. Concretamente sobre la neurobiología del miedo, que parece una palabra así muy rara, la gente se asusta. Lo vamos a explicar muy, muy fácil, ¿vale? Es decir, vamos a hablar de qué cambios produce el miedo a nivel cerebral, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que cualquier aprendizaje, es decir, incluso un aprendizaje basado en el miedo, por ejemplo, un perro tiene una mala experiencia con niños y en base a esa mala experiencia aprende que los niños son peligrosos, ¿vale? Los aprendizajes se pueden ver, es decir, si tuviéramos un supermicroscopio que pudiera dejarnos ver las conexiones cerebrales, veríamos que en base a esa experiencia se han creado una serie de conexiones nuevas, es decir, el aprendizaje es palpable, ¿vale? De hecho, ya hay técnicas que permiten medir cuántos aprendizajes, etcétera, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver qué conexiones generan las experiencias basadas en el miedo. ¿Vale? Esto es igual para perros, para personas, para caballos, volvemos a lo mismo. Eso te iba a preguntar. Esto de hecho está sacado de personas, pero es igual en casi todos los mamíferos, ¿vale? ¿Por qué es importante hablar del miedo, sobre todo en perros? ¿Vale? Porque la mayoría de problemas de agresividad en perros vienen derivados de problemas de miedo, ¿vale? Y la agresividad es una de las mayores causas por la que la gente termina abandonando perros, ¿vale? Entonces, aparte que estamos en un país que el tema del abandono está muy extendido, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que entender es que el miedo es una emoción adaptativa. Adaptativa quiere decir que es funcional, todos los seres vivos la tenemos y es útil para sobrevivir, porque tener esa capacidad de, esto nuevo no sé lo que es, no me acerco mucho por si acaso, previene el tener problemas o el que te puedan matar, que te puedan atacar, etcétera, ¿vale? Entonces es adaptativo. Lo que no es adaptativo es una expresión exagerada del miedo, es decir, cuando el miedo no te permite llevar una vida normal. Esto es igual para personas, para perros, para cualquier otra cosa, ¿vale? No pasa nada que un perro sea precavido, pero si ese miedo le hace ir por la calle ladrando, agrediendo a personas, eso no sí bueno. que influye en la vida del perro y del propietario, claro, ¿vale? Entonces claro. ahí ya tenemos un problema. Por ejemplo, un perro puede tener miedo al sonido que genera un coche la primera vez que lo oye y eso sería normal y no pasa nada. En base a exposiciones repetidas, él va viendo que no hay consecuencias negativas y lo gestiona bien, ¿vale? Pero otra experiencia, por ejemplo, la que he comentado antes, un perro que ha sido maltratado por un niño, si esa experiencia ha sido muy traumática, puede ser que eso, aunque se siga exponiendo a niños, el miedo no se le pase, ¿vale? No. Ese es el tipo del miedo del que vamos a hablar hoy. Sí, porque es un trauma, ¿no? Y exacto, se le es como un queda ahí trauma grabado. o coge como una fobia, digamos, que una fobia es un Vale. miedo muy extendido, ¿vale? Entonces, ¿cómo son las conexiones que genera el miedo? ¿Vale? Digamos que el perro ha tenido la experiencia con el niño. Y para explicarlo así de forma muy, muy sencilla, es como si entre dos neuronas se hubiera generado un cable, ¿vale? Ese cable que se ha generado en esa experiencia del miedo es, de entrada, muy grueso. Muy, muy grueso. Entonces, ¿qué pasa cuando quieres ir a cortarlo? Que cuesta más un cable fino, que un cable... Pues un cable fino es más fácil, un cable grueso de entrada. Con una sola repetición ya podemos tener un cable súper grueso, ¿vale? Entonces nosotros decimos, vamos a hacer terapia de conducta, que es quitarle el miedo al perro, etcétera. Lo malo o la mala noticia de esto es que los aprendizajes basados en el miedo no se pueden eliminar, es decir, no se pueden cortar. Ese aprendizaje va a estar ahí para siempre. ¿Qué se hace? Arraigado. Es súper desalentador, es horrible, en personas es igual, ¿vale? ¿Qué se hace en una terapia de conducta? Lo que hacemos es generar un cable nuevo entre las mismas dos neuronas encima del anterior, digamos, como intentando tapar el anterior, ¿vale? Si es una experiencia, por ejemplo, yo en el caso del perro, intento enseñarle que los niños no son peligrosos, los niños le dan chuches, comparten experiencias positivas, el cable de entrada que se va generando es muy, muy fino y en base a las experiencias, o sea, tú vas repitiendo la experiencia, el cable va cogiendo grosor, ¿vale? Que luego un hábito sería un cable muy grueso, es decir, es un cable que es casi automático, ¿vale? Problema, nosotros en principio tenemos que llegar a conseguir que el cable nuevo sea un poco más grueso por lo menos que el del miedo. Para es decir, taparlo. tenemos que repetir para que cuando aparezca ese estímulo que antes daba miedo, que en este caso son los niños, el cerebro diga, no, la vía más gorda, los niños son buenos. Siguiente problema de esto, que el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje de los niños son buenos, tiene que estar siendo reentrenado toda la vida. Porque si tú lo dejas de practicar, pierde grosor. el cable empieza a perder grosor. Entonces, ¿qué pasa? Que vuelve a salir el aprendizaje del miedo. Estamos condenados, pero en las personas es igual, a estar reentrenando siempre la nueva experiencia. Vale, yo siempre cuento un ejemplo que me pasó a mí, que es un poco chorrada, pero bueno, es muy representativo de esto. Yo viví en Buenos Aires 3 años y Buenos Aires es plano. Entonces, para conducir, pues nada, plano. Llegué a Alcoy, volví a Alcoy hace 4 años, cogí el coche y la famosa cuesta del ecoparque que hay un stop ahí, que bueno, en fin. Que está mal puesto. Yo no sé quién lo ha diseñado, pero bueno. Total, paré el coche ahí
Y cuando fui a salir, se me fue un poco el coche hacia atrás, que no le di al de atrás, no pasó nada. Pero mi reacción fue sudoración, palpitaciones, bueno, fatal. Aparqué el coche, yo vivía por el Camí en esa época, aparqué el coche de cerca de mi casa y al día siguiente salí y digo, voy a ir a pie si no contamino. El otro día, voy a llamar a un amigo que venga por mí. O sea, estaba evitando totalmente coger el coche porque me recordaba esa experiencia, ¿no? Llegó un punto que no podía pasar por la calle por donde tenía aparcado el coche porque ya me generaba ansiedad. Jolín. O sea, era horrible. Entonces, nada, llegó un día que dije, bueno, tengo que coger el coche como sea, ¿vale? Lo superé, etcétera. Pero hoy por hoy, y mira que hace 4 años, sigo teniendo que estar subiendo cuestas de vez en cuando, parando, arrancando, para que no... Y aún así aún tengo palpitaciones. Y más todavía en ese lugar concreto que me pasó, cada vez que voy por ahí, me noto el corazón un poco es que aquí hay cada acelerado. cuesta... Es que aparte aquí, bueno... Sí. Sobre todo la de la Salle, yo le tengo Mira, pánico. yo como fui a la Salle muchos años, esa cuesta no me da tanto miedo. Pero en aquella, como tuve esa mala experiencia, que tampoco pasó nada, tú imagínate si me llego a chocar o algo ya, bueno, ¿para qué? Entonces, estoy condenada eternamente a tener que estar practicando a subir cuestas y por un susto que fue una tontería, pero mi cuerpo decidió gestionarlo así o me influyó de esa manera. Y ya está, ¿vale? Con los perros, con los miedos pasa igual. Puede ser que un perro tenga una experiencia y coja un trauma de esa experiencia, y puede ser que otro perro que lo gestiona mejor pasa, se lo quitas rápido y no hay problema. Y no tienes que reentrenar tanto, ¿vale? Entonces, aunque la información es bastante desalentadora, ¿de qué nos sirve saber esto? Es decir, ¿qué podemos hacer para evitar que se generen ese tipo de aprendizajes que nos van a suponer un problema siempre? Que vuelvo a repetir, no quiere decir que un perro que haya cogido miedo a algo vaya a agredir contra eso toda la vida, no, porque le vamos a enseñar otras maneras de gestionar eso. Sí, como evitarlo. Exacto, o como si quieres espacio, no hace falta que agredas, pídemelo a mí mirándome y yo te doy espacio enseguida y a partir intentaremos ir quitándote el miedo a eso, ¿vale? Pero ya sabemos que el aprendizaje base va a estar siempre, ¿vale? Por eso, sobre todo, en gente que decide adoptar, que me parece súper respetable, etcétera, pero quiero que la gente sepa qué conlleva. Es decir, si cogemos un perro que tiene unos miedos adquiridos, claro, eso va a estar siempre ahí, va a requerir trabajo y va a requerir trabajo siempre. Entonces, es una información que mucha gente no sabe y que cuando después se la cuento se quedan como diciendo, ¿por qué nadie me avisó? Yo digo, pues claro, porque hay que asesorarse antes, ¿vale? Lo que sí, hablamos sobre siempre. todo si adoptas a un perrito que ha sido maltratado o lo que sea. O que simplemente que no sabes, a veces no hace falta que haya pasado una experiencia traumática, por ejemplo, un perro que no ha sido expuesto a personas durante su etapa de cachorro va a tener miedo toda la vida y eso no se puede modificar, porque ha pasado la etapa temprana de desarrollo, ya lo hablamos en otro programa, se han generado unos aprendizajes en esa etapa y si no han estado esos aprendizajes, el perro va a ser inseguro con la gente, claro, siempre. Podemos intentar mejorarlo, pero eso va a estar ahí. Entonces hay que ser consciente. ¿Cómo se puede prevenir este tipo de cosas? Volvemos a lo mismo, lo que nosotros machacamos un montón desde Diéresis Animal, que es prevención. ¿Qué es prevención? Cuando tengo un cachorro, voy a intentar exponerle a todo tipo de estímulos para que el día de mañana no tenga miedo a nada de eso. Exponerle a estímulos no es lo cojo, lo llevo a la calle más concurrida, que también lo hablamos, porque eso puede suponer el efecto inverso, claro, sino le voy exponiendo gradualmente a muchas situaciones para que el día de mañana no haya nada que le dé miedo, ¿vale? Por eso son tan importantes los cursos del cachorro. Soy muy pesada, pero de verdad se hace muchísima prevención de problemas. Porque una vez aparece un perro con este tipo de cosas, la recuperación es muy relativa, porque claro, depende mucho del perro, de la experiencia, de la dedicación que tengan los propietarios, porque yo puedo estar, apoyar, enseñar, pero si en el día a día no se trabaja, claro, es muy difícil, ¿vale? Entonces, todo eso. Oye, pues la verdad es que es muy interesante porque, claro, no te paras a pensar ciertas situaciones, ¿no? Que a lo mejor para ti son lo más normal del mundo, pero para el perro, si lo ha visto por primera vez o lo ha sentido exacto. por primera vez, igual se queda así un poco diciendo, no, la gente se queda muy impactada por el tema ese de, o sea, no hay cura. Para eso no hay cura, ¿no? O sea, claro, lo que podemos hacer es enseñarle a gestionar de otra forma esas situaciones, pero para ese aprendizaje eso va a estar ahí siempre. Esto se ve mucho en psicología de personas con el trastorno de estrés postraumático, es decir, personas que han tenido experiencias muy, muy fuertes y esos traumas van a estar ahí siempre y se reflejan en forma de pesadillas, de muchísimas cosas. Y eso no se termina de eliminar nunca. Claro, tú puedes ayudar a que lo lleven mejor, pero de ahí a eliminarlo completamente no se eliminan nunca. Y en humanos también es muy importante, igual que en los perros, porque al fin y al cabo somos mamíferos y es muy parecido, todas las experiencias en etapas tempranas. Es decir, si un niño tiene una experiencia muy traumática de niño, en etapas tempranas, eso va a estar más marcado todavía. Es decir, si lo que ya hemos hablado, una experiencia basada en el miedo, genera un cable grueso de entrada con una sola repetición, si ese aprendizaje es en etapa temprana, el cable es más grueso todavía. O sea, es como ya
Entonces es muy, muy importante, tanto en niños como en cachorros de perros, de gatos, de caballos, de todo lo que se hace en una etapa temprana es súper, súper importante. Yo entiendo que la gente me dice, claro, acabo de comprar o adoptar el perro, más los gastos del veterinario, y encima un curso del cachorro. Digo, bueno, es que es la etapa de todo lo importante, tanto de salud física como de salud mental. Si no invertimos ahora, el día de mañana, pues ya sabemos que es muy relativo, ¿no? Bueno, Vanessa, pues nada, un placer, como siempre. Igualmente. Que pases un buen día. Igualmente. Y una buena semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.